Hola, hola, mis queridos seguidores de ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, listos para sumergirnos juntos en un tema que ha estado revolucionando las redes y los titulares del entretenimiento. Hoy vamos a hablar de algo que a muchos de ustedes les ha quitado el sueño y ha generado un mar de especulaciones. ¿Quién es esa misteriosa María que ha irrumpido en la vida de nuestro queridísimo Can Yaman? Sí, lo sé, la pregunta es inevitable y créanme, vamos a desentrañar todos los detalles, o al menos los que podamos desenterrar, porque ya saben cómo es esto del mundo de las celebridades, siempre hay un velo de misterio. Así que si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente con una sonrisa de oreja a oreja, a que le den a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras investigaciones. Porque aquí en Nos encanta seguirle la pista a nuestros ídolos y compartirlo todo con ustedes. Y es que la vida de Can Yaman, ese actor turco que nos robó el corazón con su carisma y su mirada intensa, siempre está bajo el microscopio. Después de su mediática relación con Diletta Leotta, que acaparó portadas y generó miles de titulares, el público se preguntaba cuándo volveríamos a ver a Can rehaciendo su vida sentimental. Y justo cuando pensábamos que las aguas se habían calmado, ¡zas!, aparece María. Pero, ¿quién es esta nueva protagonista que comparte el foco de atención con el actor? Los rumores, como saben, son como las olas en el mar, vienen y van, pero cuando involucran a una figura de la talla de Can Yaman, se convierten en tsunamis de información, o desinformación, a veces. Desde hace un tiempo se ha estado hablando de una nueva ilusión en la vida de Can Yaman. Al principio eran solo susurros, pinceladas de información que se filtraban, imágenes borrosas, avistamientos fugaces. Pero poco a poco, la figura de esta misteriosa María se ha ido haciendo más nítida. Se la describe como una mujer hermosa, con una elegancia natural, y lo más intrigante, se rumorea que no pertenece al mundo del espectáculo de forma tan directa como las parejas anteriores de Can. Esto, para muchos de sus fans, es un punto a su favor, una señal de que quizás Can está buscando algo más genuino, más alejado del brillo artificial de las cámaras. Los primeros indicios de esta nueva relación surgieron de Italia, un país que, como sabemos, tiene un vínculo muy especial con Can Yaman. Fue allí donde se le vio en varias ocasiones acompañado de una mujer que, con el tiempo, fue identificada como María. Las fotos, aunque escuetas, empezaron a circular con una velocidad vertiginosa. En ellas se les veía juntos en momentos cotidianos, caminando por las calles de Roma, disfrutando de cenas íntimas, e incluso, en algunas escapadas más románticas. Y es que la química, incluso a través de una pantalla, parece ser innegable. Pero, ¿cuál es el nombre completo de esta María? ¿A qué se dedica? Aquí es donde la cosa se pone más interesante. La información que ha logrado filtrarse, y que hasta ahora parece ser la más fiable, apunta a que su nombre es María Hervás. Sí, como lo oyen. María Hervás. Y atención, porque aquí viene la sorpresa para muchos, María Hervás no es una desconocida total, pero sí es una figura que opera en un ámbito un poco diferente al de las modelos o actrices internacionales con las que se solía relacionar a Can. María Hervás es una actriz española. Así es. Una talentosa artista nacida en Madrid, que ha construido una sólida carrera en el mundo de la actuación, tanto en España como en otros mercados. Quizás su nombre no les suene de inmediato si no están muy metidos en el panorama cinematográfico y teatral español, pero les aseguro que tiene una trayectoria impresionante y un talento que deja huella. Ha participado en diversas series de televisión, películas y obras de teatro, demostrando su versatilidad y su capacidad para meterse en la piel de personajes muy diversos. Muchos la recordarán por sus papeles en series de televisión españolas que han tenido gran repercusión. Ha trabajado en producciones que han sido aclamadas por la crítica y que han cautivado al público. Y es que María Hervás posee algo que hace que uno no pueda apartar la mirada de ella en la pantalla. Una presencia magnética, una expresividad que va más allá de las palabras. Ahora, ¿cómo surgió este encuentro entre el galán turco y la actriz madrileña? Las teorías son muchas y muy variadas. Algunos sugieren que se conocieron durante algún proyecto profesional, quizás un intercambio cultural o una posible colaboración futura. Otros, más románticos, creen que fue un encuentro casual, un cruce de miradas en un evento o en un lugar inesperado, y que a partir de ahí saltó la chispa. Lo cierto es que sea como sea, lo que está claro es que la conexión entre ellos parece ser profunda y sincera.
Lo que sí podemos afirmar es que a diferencia de otras relaciones que han sido más expuestas mediáticamente desde el principio, esta relación entre Can Yaman y María Hervás parece mantenerse con un perfil más discreto. Y esto para muchos fans es un indicativo de que esta vez es algo más serio, algo que ambos quieren cuidar y proteger del ojo público. No hay apariciones forzadas en alfombras rojas, no hay declaraciones bombásticas en cada entrevista. Lo que se ve son momentos más privados, más auténticos, captados por el objetivo indiscreto de los paparazzi, pero que no parecen ser buscados por ellos mismos. Can Yaman, conocido por su energía arrolladora y su forma de vivir la vida con intensidad, parece haber encontrado en María Hervás una compañera que complementa su personalidad. Ella, por su parte, con una carrera consolidada y un talento indiscutible, aporta su propia luz y su propio mundo al de él. No es una fan que se ha cruzado en su camino, es una artista, una mujer con su propia identidad y sus propios proyectos. Y eso, sin duda, es algo que Can debe valorar enormemente. Las redes sociales, como era de esperar, se han convertido en el campo de batalla para las especulaciones. Los fans de Can Yaman, siempre atentos a cada movimiento de su ídolo, han estado analizando cada foto, cada comentario, cada like. Y la figura de María Hervás ha pasado de ser una desconocida a ser el centro de todas las miradas. Hemos visto mensajes de apoyo, de curiosidad, e incluso, de algunas críticas por parte de aquellos que aún guardan una ilusión por otras parejas pasadas de Can. Pero es normal, en el mundo de los fans apasionados, las emociones están a flor de piel. Lo que sí es cierto es que esta nueva relación parece haber sentado bien a Can Yaman. Se le ve más relajado, más feliz y quizás más enfocado en su vida personal. Después de un periodo de mucha intensidad profesional y personal, es natural que un artista de su calibre busque un espacio de tranquilidad y conexión genuina. Y si María Hervás es esa persona, entonces, desde aquí, solo podemos desearles lo mejor. ¿Hay algún detalle más que podamos añadir? Pues bien, se rumorea que han pasado tiempo juntos en España, explorando la tierra natal de María, y también se les ha visto en Italia, país que Can conoce muy bien y donde tiene una gran base de seguidores. Estas escapadas, estos momentos compartidos, son los que alimentan la llama de la curiosidad y nos hacen pensar que efectivamente hay algo más que una simple amistad. Y es que Can Yaman, con su encanto natural y su atractivo innegable, siempre ha estado rodeado de un aura de misterio y admiración. Su llegada al panorama internacional ha sido meteórica, y su vida privada, como era de esperar, ha sido objeto de un interés masivo. Tras su exitoso paso por producciones turcas que conquistaron el mundo, su incursión en proyectos italianos y ahora, su vida personal que parece estar floreciendo de nuevo, nos demuestran que Can Yaman es un fenómeno que va más allá de la pantalla. La figura de María Hervás como actriz nos da un punto de referencia. Podemos indagar en su filmografía, en sus entrevistas, para entender mejor a la persona que ha cautivado a Can. Veremos que es una mujer con criterio, con pasiones propias y con una visión del mundo que seguramente encaja con la de Can. No es una persona que busque los focos de forma superficial, sino alguien que vive su carrera con dedicación y talento. Entonces, para recapitular un poco todo este torbellino de información, lo que tenemos hasta ahora es que la nueva ilusión de Can Yaman se llama María Hervás, una talentosa actriz española con una trayectoria sólida en su país. Su relación parece ser discreta, auténtica y se ha desarrollado principalmente en Italia y España. Las fotos y los avistamientos sugieren una conexión profunda y sincera, y la mayoría de los fans, a pesar de las especulaciones, parecen apoyar esta nueva etapa en la vida sentimental de Can. Y hasta aquí nuestra investigación de hoy, mis queridos detectives de. Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio junto a mí. Como siempre les recuerdo que el mundo de las celebridades es un universo fascinante, lleno de sorpresas, y nosotros, desde aquí, estamos para contárselas. Antes de irnos, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que esto sea posible y que cada día nos esforcemos más por traerles contenido de calidad. Ahora, me encantaría leer sus opiniones en la caja de comentarios. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Conocían a María Hervás? ¿Qué otras pistas creen que deberíamos seguir? Cuéntenmelo todo. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayendo más contenido de este tipo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse Únanse a nuestra comunidad, porque aquí siempre hay algo interesante esperándolos.
Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y más intriga. Un abrazo enorme para todos. Chao, chao.